Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto y el día de hoy vamos a aprender a hacer una instalación interactiva con Kinect y Touch Designer. Este es un pequeño pasillo y al final tiene una pared de algo así como 1 metro por 2,75. Yo quiero aquí el proyector, quiero poner aquí una animación al fondo y quiero que siga tu posición. Aquí voy a poner un Kinect para que sepa si tú estás aquí, o estás acá, o estás acá, que siga la perspectiva de acuerdo a tu posición en la pared del fondo, ¿no? Entonces me voy a ayudar de estas paredes, la lateral y el techo, para poder simular la vuelta, como el giro. Y de los materiales que vamos a necesitar son un proyector de tiro corto, un espejo para poder proyectar aún más espacio, un poco de tela para cubrir toda la mesa, un Kinect para poder sensar el movimiento, una mesa para colocar todos nuestros materiales. Vamos a usar también una laptop que va a correr un software que se llama Touch Designer, en donde vamos a hacer todos nuestros visuales, y necesitamos 2 barajas españolas. Voy a añadir un ashurado, un entramado, algo que contraste mucho entre blanco y negro, y eso es lo que voy a usar. Me gustó el trabajo visual que hace Partner, los ashurados que crean este efecto de marée, esta fuerza en el aire, y quiero trasladar esa idea a la instalación. Y por acá hay unos ejemplos en donde son imágenes 3D interactivas, donde tú muevas el cursor, el punto de fuga cambia. Entonces esa misma idea la quiero usar dentro de los visuales, pero que en lugar de ser el cursor sea tu cabeza. Y yo sé que dirás, ay, es un montón, pero bueno, un día va a llegar esa idea que te va a gustar un montón y vas a necesitar este. Entonces sigue haciéndolo. Si no, pues de todas formas te dejo la versión corta de las cosas. Excelente. Solo me concentré, actué, ejecuté. Bueno, y para el modelo 3D que vamos a ocupar, voy a usar esta página de modelos 3D. Se llama TurboSquid, y ahí voy a seleccionar una cabeza y la vamos a descargar. Vamos a usar el OBJ. .obj. Y vamos a usar Touch Designer para hacer nuestro visual interactivo. Entonces para esto voy a usar 2 modelos 3D de los que bajamos. Voy a hacer un setup básico en Touch Designer para el manejo de 3D, que es un nodo de render, un nodo de cámara, una luz, una geometría y listo. Ahora tengo que cambiar este torus por esta cara, entonces voy a copiarla y la voy a pegar adentro de este torus. Para esto vamos a necesitar usar una textura, entonces vamos a agregar un nodo textura y después vamos a agregar un out, en el que vamos a activar el view y el display. Entonces aquí está mi nuevo figura. Voy a copiar este y ahora aquí voy a pegar el del fondo. Entonces me voy a meter adentro de este, voy a pegar mi nuevo material y voy a borrar el pasado. Y aquí están los dos. Ahora, para verlos los dos, voy a duplicar mi visor. Así voy a poder ver al mismo tiempo lo que sucede en estas. Entonces ya, esto es lo que va a suceder. Voy a usar la posición de la cámara para que, dependiendo si estoy izquierda o derecha, mi instalación lo sepa y me muestre la izquierda o la derecha. Lo primero que va a ser texturizar con nuestro patrón de líneas blancas y negras. Entonces lo voy a hacer. Voy a hacerle un material con líneas blancas y negras. Voy a usar para este un ramp. Y voy a hacer que el periodo se repita. Y voy a copiar otra vez este ramp.
Entonces tengo este patrón de líneas y también quiero un patrón circular. Entonces voy a cambiar el tipo de horizontal a circular y ya tengo este patrón. Lo que voy a hacer para este patrón es combinarlos. Voy a usar un nodo de comp y voy a conectar mis dos. Tengo este patrón resultante. Vamos a dejarlo en multiply por ahora. Y este lo voy a pasar a un material funk. Voy a conectarle el material aquí en el color. Y voy a arrastrar este material hacia mi geometría en la parte de render. Entonces aquí podemos ver que ya se pintó. Voy a cambiar este full screen. Ajá. Entonces cada vez que yo modifique la fase, también voy a ver cómo cambia mi imagen. Tengo ese y voy a agregar un segundo material para la parte de atrás. Voy a agregar otro funk. Igual le voy a poner el color y voy a arrastrarlo en el back, en la sección de material. Entonces esto es lo que tenemos hasta ahora y eso es todo lo que necesitamos para la textura. Ahora necesito agregar el riel sobre el que se va a mover mi cámara. Entonces voy a agregar una línea que va a servir para hacer un dolly para mi cámara. Entonces voy a colocar esta línea y voy a crear otra geometría. Voy a mover esta línea, entonces voy a poner un nodo de transformación para poder hacer la línea un poco más hacia adelante. Y esta línea va a representar el paso del usuario frente a la pieza. Entonces voy a hacer que el pad de transformación, esta línea representa dónde está la cámara en mi escena. Entonces va a ser la misma que va a corresponder a dónde está parada la persona dentro de la instalación. Voy a seleccionar la cámara. Le voy a decir que siempre esté viendo hacia la geometría 1, que es mi cara. Y le voy a decir que la línea sea el dolly por el que pase. Entonces cada que yo mueva la posición va a corresponder a lo que se va a estar proyectando, y entonces correspondería a la posición dentro del espacio. Y en estos visuales pues tenemos las propiedades que nos da un cono o medio círculo. También hice la prueba con medio cilindro, triángulo, medio cuadrado. Entonces todas estas figuras que están en el fondo nos daban movimientos distintos. Y para el patrón que está en la parte de enfrente, pues lo que tuve que hacer fue cambiar el ashurado de la rampa de cada uno de estos para que se viera el cambio, ¿no? Entonces tenía esas dos maneras, la forma y el ashurado de mis líneas, y con eso fue suficiente para poder hacer un visual. A mí me gusta explorar lo que la tecnología puede hacer en el arte, sobre todo en el arte que es con luz. Y si quieres aprender más de artes, instalación y piezas con arte lumínico, quédate en este canal y pues suscríbete. Comenta sobre el tipo de proyectos que te gustaría conocer o sobre qué te interesa saber. Y da clic en la campana para que cada que haya un nuevo video tú te enteres.